Buenos días a todos y a todas. Un abrazo. Quiero saludar al pueblo de Venezuela y felicitar a su presidente, el señor Nicolás Maduro Moros. Saludar al pueblo de Venezuela que libró una gran batalla. Ayer, los santos mártires, sacerdotes asesinados, sobre todo jesuitas, asesinados en la hermana República de El Salvador en la década de 1980, cuando el candidato a la presidencia de Venezuela, el señor Edmundo González, fungía como primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador y señaló y participó en el crimen de varios de los sacerdotes de la Compañía de Jesús en El Salvador, que son la sumatoria de esos mártires que se tuvo con Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la época de su arzobispado y en la década de los años 80. Allí, este señor que ayer fungía con esa carita bondadosa, muy parecida a la del señor Uribe, piadoso, con un rosario colgado allí y que carga sobre sus espaldas la participación en los crímenes de cerca de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron asesinados por el gobierno paramilitar y señalados por este señor candidato Edmundo González Urrutia como partícipes en acciones de izquierda y comunistas ante el gobierno de El Salvador, gobierno militar de aquella época. Ayer resucitaron esos mártires y pegaron el grito al cielo, y el Dios de los ejércitos escuchó el grito de estos mártires sacerdotes jesuitas de la teología de la liberación, inmolados por este buen señor, don Edmundo González Urrutia, ese caballero, ese buen cristiano matacuras que le gritaban en las calles en Venezuela. Y no era mentira, no es mentira, es verdad. De eso está hecha la derecha en América Latina, de personajes como ese. Bueno, gracias a Dios, no llegó a la presidencia de Venezuela. Y felicito pues al pueblo de Venezuela que tuvo dignidad, tuvo coraje y respondió allí. Y felicito al presidente de Venezuela. Sí, señor, las historias que a nosotros nos cuentan Caracol, RCN y estos medios perversos que tiene Colombia no corresponden a la verdad de la realidad de por qué Venezuela tiene la situación económica que tiene, siendo uno de los países más ricos del mundo. Es gracias al imperio norteamericano, esos otros que son los predicadores que predican la honestidad, la pulcritud, y que no son más que un país, que un Estado horroroso, criminal y delincuencial que saquea a los países, y en Venezuela no han podido hacerlo. Bueno, allí está. Allí se hicieron presentes el espíritu libertario de los santos sacerdotes jesuitas martirizados en los principios de la década del 80, cuando este señor Edmundo fungía como primer secretario de la Embajada de Venezuela en la República de El Salvador. Un paramilitar no pudo ser presidente de la República Hermana de Venezuela. Bravo, hermanos venezolanos. Felicitaciones por su valentía y su gallardía. Dios guarde a América Latina de esta derecha oprobiosa. Un abrazo para todos.